La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Juan 3 inicia dando un ejemplo de cuánto conoce Jesús los pensamientos de los hombres, como se dijo al final del capítulo anterior, y termina con otro testimonio de Juan el Bautista. Sigamos conociendo al Verbo hecho carne en su interacción con los mortales. Primero, Nicodemo, un orgulloso fariseo, miembro del Sanedrín, es impresionado por la purificación del templo y por algunos milagros del Maestro. Sin embargo, siendo maestro de Israel, no podía rebajarse buscando abiertamente a un humilde carpintero que no había recibido educación formal. Por eso lo busca de noche e inicia la conversación con un saludo pomposo al estilo fariseo en los versos 1 y 2. Jesús, por su parte, no se impresionó por las adulaciones, pero pudo ver debajo de la coraza de la justificación propia la sinceridad del líder religioso. Sin contestar el saludo, va directo al llamado: necesitas nacer de nuevo. Esto era impensable para un judío de la reputación de Nicodemo, pues se creía que los gentiles necesitaban nacer de nuevo para ser aceptados como hijos adoptivos de Abraham, y aun aquellos que se circuncidaban y se purificaban en agua eran considerados de una categoría inferior a los descendientes del linaje santo. No obstante, Jesús comprendió la lucha que había en el corazón de aquel hombre y le reveló lo que ni a los discípulos habría podido en ese momento: el verdadero carácter de la misión del Mesías. Evidentemente, la semilla que el Verbo de Dios dejó en aquel corazón llegó a dar frutos con el tiempo, como veremos en los capítulos siguientes. ¿Y tú, cómo hubieras reaccionado ante la denigrante invitación de Jesús? Segundo, Juan el Bautista. En agudo contraste se presenta el caso de Juan el Bautista, quien ante la celosa queja de sus discípulos: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él, según el verso 26, supo responder con inmensa humildad: es necesario que él crezca y que yo disminuya, en el verso 30. La grandeza del Bautista es insuperable. Justo cuando estaba en la cima de la fama, se reconoce a sí mismo como el amigo del novio y se goza de ver completada su misión en el éxito de quien consideraba superior porque procede del cielo, según el verso 31. Nunca pretendió ser el Cristo, según el verso 28, pero testificó que Jesucristo es aquel a quien Dios envió. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, según el verso 34. Y advierte que en realidad son muy pocos los que están creyendo en él, en el verso 32. ¿Y tú, cómo reaccionas ante el éxito de otros? Y tercero, Jesús. Seguramente lo registrado en este capítulo sucedió muy cerca de la Pascua del capítulo anterior, es decir, en los primeros días del ministerio público de Jesús. Es evidente que a estas alturas solamente él, y en menor medida Juan el Bautista, tenían clara su identidad divina como quien descendió del cielo, como dice en el verso 13 y el 31. Por otro lado, lo que resultaba increíble para Nicodemo, y quizá para el Bautista también, era la declaración del verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque todo judío esperaba que el Mesías viniera a castigar a los impíos, especialmente a los romanos, para devolverle la soberanía a Israel. Y mucho más impensable era que el Cristo fuera levantado sobre una cruz, del mismo modo en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, como dijo el Maestro en el verso 14. Parece que las tinieblas espirituales eran demasiado densas, pero el Hijo de Dios vino porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, como dice el verso 16. Si el Verbo de Dios estuvo dispuesto a morir en una cruz romana, siendo inocente para salvarnos, ¿por qué se nos hace tan difícil humillarnos en las aguas del bautismo para nacer de nuevo? Esta cuestión quebrantó el duro corazón de Nicodemo. Contemplar la cruz de Cristo en el Calvario lo arrastró al arrepentimiento sincero.
¿Cuál es tu respuesta ante esta locura del cielo? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.